en cuanto a las elecciones contra Trump. ¿Qué opina usted al respecto, estimado Álvaro? Sí, yo quería, como dije, tengo un cierto análisis, por decirlo de alguna manera, del cambio que ha habido de unas elecciones a otras, de unas presidenciales a otras, porque es verdad que se repite la candidatura de Trump, evidentemente no la de Hillary Clinton, ha entrado Biden, pero creo que son muy parecidas. ¿Por qué? Porque se vuelve a repetir el mismo esquema, es decir, hay un candidato outsider, es decir, un candidato que no es de la casta política, como se le ha llamado, por ejemplo, aquí en España, mientras que los demócratas vuelven a presentar a un candidato político profesional. Es difícil encontrar un candidato que haya tenido más cargos y durante más tiempo que el bueno de Biden, ¿no? Mientras que Trump vuelve a intentar presentarse como un candidato outsider, lo cual es muy interesante porque es el presidente del gobierno, ¿no? Es el presidente de los Estados Unidos y sin embargo se trata de presentar como un elemento externo, ¿no? Evidentemente es el candidato populista, mientras que el otro es un profesional de la política, es un tecnócrata. Pero en este caso sí hay un cambio y es que, como digo, venimos de un mandato de Trump y por tanto tiene que haber evidentemente un cambio de perspectiva. Había un voto contra el sistema que evidentemente ganó Trump, porque además contra Hillary Clinton era muy sencillo, pero yo creo que ahora ese voto ya no puede coincidir tanto. Creo que sí, que va a llevarse gran parte de ese voto Trump, pero creo que no tanto como antes, porque quieras que no, ha sido presidente ya electo. El segundo elemento que creo que cambia por completo, sí, la realidad de las anteriores elecciones a esta es la crisis del COVID, además de la crisis económica que ha venido después de la crisis del COVID. Yo creo que el gran punto a favor de la gestión que podía tener Donald Trump era un milagro económico, un cierto despegue económico de Estados Unidos, y la crisis del coronavirus, la posterior crisis económica, pues ha arrasado esa perspectiva desde mi punto de vista. Y creo que también se tiene que notar, además, una crisis tan dura como está siendo esta crisis a nivel sanitario, no podemos evitar pensar en esas imágenes de las zanjas y los muertos allí acumulándose en Estados Unidos. Bueno, pues una crisis tan fuerte siempre va a desgastar al partido en el gobierno o al candidato en el gobierno. Y evidentemente de ahí Trump, que ya ganó por la mínima, pues el mínimo desgaste lo pone sobre el alambre, y yo creo que tiene que ser un desgaste bastante importante. El tercer elemento, y ya con esto voy cerrando, el tercer elemento que creo que cambia de una elección a otra es que la tensión racial ha llegado en estos años a elementos más altos de los que estaba cuando Trump se presentaba a ser presidente, y eso, pese a que no le resta mucho voto a Trump, sí genera un voto anti-Trump que creo que va a ser mucho más alto en estas elecciones en comparación con las anteriores. Hemos visto todos a gente como Obama movilizándose o a LeBron James con la campaña hacia el voto, ¿no? Yo creo que es evidente que va a haber más votos afroamericanos, más votos de las capas más vulnerables de la sociedad, y creo que ese es un voto que se va a movilizar anti-Trump, entre otras cosas porque el cuarto elemento de este análisis es la propia presencia mediática de Trump, que yo creo que al principio, cuando era candidato, levantó muchas pasiones porque era como alguien que venía a poner en su sitio a los políticos profesionales, a los medios de comunicación, al otro, pero todos esperaban que de alguna manera se iba a suavizar siendo presidente, y ha sido todo lo contrario. Se ha radicalizado más y ha sacado los pies más del tiesto, y sus formas probablemente entrenadas o no, pero sus formas han sido, yo creo que bastante lamentables para lo que tiene que ser un presidente del gobierno de una democracia como Estados Unidos. Entonces, eso también le tiene que restar votos. Así que yo creo que la diferencia de unas elecciones a otras es que probablemente va a haber más votos hacia candidatos demócratas, aunque creo que es un error la elección, como se estaba diciendo. Creo que alguien del mundo de la cultura o algún candidato, no sé, más llamativo, estoy pensando por ejemplo en Michelle Obama, ¿no? Mujer negra, además con la relación con el anterior presidente, pues yo creo que hubiese sido mejor que este tecnócrata que han presentado los demócratas, pero aún así creo que les va a dar para que haya una victoria de Biden por el propio desgaste que tiene la figura de Trump y por lo mal que ha trabajado a nivel mediático Donald Trump, que se ha generado enemigos por allí por donde ha pasado, ¿no?